Continuamos con el panel titulado Lecciones aprendidas cuando la ambigüedad te visita. Recibimos en nuestro plató una mesa redonda de lujo, moderada por Agustín Muñoz Grandes, CEO de S21sec. Bienvenido, Agustín. Y buenas tardes a todos vosotros que hoy nos acompañáis. Tenéis una hora por delante que seguro que se nos va a hacer corta, pues estamos todos deseando oíros. Agustín, cuando quieras te dejo con nuestros invitados. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Yolanda, por la presentación y la introducción a este panel en el que queremos compartir la experiencia en gestión de incidentes durante este año y medio atípico que nos ha tocado vivir y que ha cambiado muchos de los paradigmas de la gestión de ciberseguridad con los que veníamos trabajando. Y para hablar de este tema me acompaña efectivamente un panel de lujo, de grandes profesionales del sector. Tenemos a Miguel Carrero, Vice President de Security Service Providers and Strategic Accounts de WatchGuard. Bienvenido. Tenemos a Ricardo López, Director de Seguridad Corporativa de Sareb. Bienvenido, Ricardo. Y Julio Collado, Chief Information Security Officer de Grupo Prisa. Bienvenido, Julio. Muy bien, pues como para abrir un poco el debate, desde S21sec, como empresa proveedora de servicios, hemos visto que en los primeros 5 meses de 2021 hemos atendido tantos incidentes graves de ciberseguridad como en todo el año 2020 combinado, ¿no? Que ya fue un año particularmente activo en ciberataques, ¿no? O sea que efectivamente hemos visto cómo esa tendencia se confirma durante el año 2021. Nos contaba Javier Candao cómo se han recrudecido los ataques de ransomware, cómo hemos visto que se ha automatizado, se ha industrializado el cibercrimen y ahora se mandan campañas de forma masiva en la que ya no hace falta un ataque dirigido para ser afectado. Y también hemos visto cómo nuestras personas son ahora más vulnerables quizás que nunca, ¿no? Ya eran siempre el eslabón débil en el que eran pues, objeto de muchos de los ciberataques, envío de emails masivos con un fichero que contenía un malware, y ahora hemos visto como desde casa pues quizás son todavía más vulnerables, ¿no? Eso ha hecho que hayamos sufrido todos, cada uno en nuestro contexto. Tenemos sector privado, sector público, empresa fabricante de productos de ciberseguridad y empresa de servicios, y cada uno desde nuestro ámbito hemos visto o hemos tenido que gestionar ciberincidentes, ¿no? Y quizás la primera pregunta es, cuando sufrimos un ciberincidente, ¿cómo se viven esos primeros momentos? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo arrancamos la gestión de una crisis en todos sus aspectos, ¿no? De comunicación interna, activación de protocolos? Así que, si quieres, empezamos, Julio. Pues encantado. La verdad es que ahora tengo la sensación de que lo que nos ocurrió a nosotros fue hace mucho tiempo, ¿no? Porque se está hablando ahora del año 21 y nosotros sufrimos una situación que otros habrán sufrido también a finales del año 2018, ¿no? 2019, de donde nos encontramos con lo que tú estás diciendo, una situación, no, por mucho que uno piense que está preparado, lo cierto es que empieza un poco la imaginación del español, cosa que no es recomendable. Lo cierto es que la decisión de actuar rápidamente yo creo que es clave en estos temas. El tener un estado de alerta basado en un SOC probablemente de las compañías que te puedan, sea un SOC o sea por otro movimiento incluso de usuario, ¿no? Que te puede tener un incidente. La inmediatez en la actuación es vital. Es verdad que al no estar preparados ni en las áreas de negocio, que son las que en un momento dado pueden estar presionando para una resolución rápida, son las que hay que coordinar con mucha calma. Yo creo que hay decisiones de contención que hay que tomar directamente, o sea, no creo que, y aunque sea un poco estricto, no hay que preguntar, hay que tomar la decisión. Contención que por lo menos minimiza el daño. Hay que actuar rápidamente con aquellos partners, digo internos porque yo siempre digo que la seguridad es un esquema coral donde tecnología, seguridad, áreas absolutamente de cumplimiento que nos pueden ayudar en determinadas tareas, han de actuar coordinadamente y sobre todo externamente con los proveedores que ya actúan con nosotros a nivel de partners de seguridad, pero sobre todo con aquellas referencias que uno puede tener desde el punto de vista de conocimiento por el sector para que actúen rápidamente. Yo creo que la acción inmediata de este tipo de compañías es vital. ¿Cuál es el problema? Yo creo que se ha mencionado y Javier también lo decía, es una capacidad de coordinación absolutamente rápida. Y tomar los liderazgos aunque a alguien le duela. Es decir, hay que tomar decisiones sobre quién va a dirigir qué parte de la actuación.
Y digo le duela en el sentido de que todos en un momento dado queremos ayudar y no siempre lo más adecuado es que sea un ejército de Pancho Villa, y en este caso ninguno. Y sobre todo actuar de cara al negocio en dos ámbitos, que a veces también se nos olvidan. La comunicación interna, es decir, hablar con todas las áreas evidentemente, pero también con todos los empleados, saber cuál es la situación, saber hasta dónde se puede exigir y no exigir. Y también con la comunicación externa. Nosotros, obligadamente, por ser una empresa que tiene medios de comunicación, el dirigirnos a nuestra audiencia, a nuestros clientes, era vital. Y desde el primer momento se tomó una decisión de transparencia absoluta sobre lo ocurrido. Por tanto, inmediatez, contención, capacidad de coordinación, actuación rápida y rodearte de los mejores partners en ese momento que puedan estar a tu alcance. Muchas gracias. De hecho, yo creo que es uno de los retos, ¿no? Antes restringíamos mucho la respuesta a incidentes a los ámbitos técnicos y hemos visto que por el impacto que tiene en negocio, esa coordinación, por supuesto la rapidez de actuación, pero la coordinación entre todas las áreas de la empresa, comunicación, negocio, áreas técnicas, pues es quizás uno de los retos y en los que había menos práctica, ¿no? Ricardo, ¿cuál ha sido vuestra experiencia en Sareb? Pues realmente, ¿cómo vi esa situación? Con mucha incertidumbre. Vamos a plantearlas inicialmente. ¿Por qué incertidumbre? Incertidumbre, ambigüedad. En función del conocimiento que tú tengas, ¿no? de tu propia casa, porque realmente cuando surge un incidente que a todos, en mayor o menor medida, con mayor o menor impacto, a todos nos ha pasado esa situación, ¿no? Nos vemos abocados a una situación donde realmente tienes que conocer muy bien tus procesos de negocio, tienes que conocer muy bien tu arquitectura, tienes que conocer muy bien qué sistemas afectan a qué procesos, tienes que conocer muy bien los tiempos a los que afectan esos procesos de negocio, con objeto al final de poder evaluar ese impacto y poder evaluar todos estos tiempos que comentábamos anteriormente para reducir el tiempo y tener el menor impacto posible, ¿no? Al final todos estamos expuestos, todos tarde o temprano sufriremos y hemos sufrido incidentes y lo que buscamos al final es que no tenga un impacto muy relevante en el negocio. Por tanto, esa preparación de equipos desde un punto de vista de gobierno, esa preparación de equipos desde un punto de vista técnico, de conocimiento de tu propia casa, yo creo que es fundamental. Asimismo, como otras características que se han comentado ya, como la comunicación. Tiene que haber una coordinación y una orquestación del incidente en función de cómo afecte. Lógicamente hay una serie de incidentes muy técnicos que se pueden solucionar en casa y hay otra serie de incidentes que ya se tiene que coordinar desde un punto de vista de negocio con objeto de dar esa respuesta, de dar esa transparencia y solventarlo lo antes posible, ¿no? Perfecto. Sí, lo que has comentado al principio quizás es lo que ocurre siempre, ¿no? Que nunca te pillas suficientemente preparado y ese suele ser el día antes de Semana Santa, en vacaciones, y quizás la clave es el hacer esos simulacros, tener esos protocolos bien pensados para que el día que los tengas que activar, pues dentro de la sorpresa inicial, pues aquello vaya bastante rodado, ¿no? Y Miguel, por ver también el punto de vista en WatchGuard, ahora empresa multinacional, servís a muchos clientes que han sufrido incidentes todo este tiempo. ¿Cómo vivís los primeros momentos de un ciberincidente apoyando a vuestros clientes en esa etapa tan crítica? Yo creo que se ha dicho muy claramente, ¿no? Son momentos difíciles, son momentos donde hay una información muy parcial y todavía variante. Y yo creo que el momento de incertidumbre en general, en la vida y en esto en particular, es el peor momento para improvisar. Entonces, lo que hay que tener es un momento de mucho riesgo, de mucha tensión, de mucho impacto, lo cual también cambia mucho si el incidente es conocido ya por la prensa pública, que a veces ocurre demasiado pronto, pues hay que estar preparado. Javier comentaba también de la libertad que hay que tener para actuar, y hay que tener cierta libertad, pero todo dentro de un entorno de preparación, de tener muy claro cuál es el procedimiento operativo que se ejecuta. Hay mucho que se puede aprender de la seguridad física de los ejércitos, si queréis, donde hay manuales de operación claramente determinados, se practican, la improvisación se intenta de minimizar y luego dentro de lo que es imprevisible, pues ahí se permite la libertad de actuación y de decisión, con decisión y con claridad de quién decide. Hay cosas también muy claras y es muy típico y se ve en muchas empresas, de gente súper buena y súper profesional y súper diligente, que la persona, entre comillas,
que puede tener más rango en la empresa, pero menos preparación para tomar decisiones en estos momentos, las toma. Y las toma porque no está claramente procedimentado y asumido por esas altas instancias quiénes toman decisiones en estos momentos. Y la decisión la toma la persona con mayor conocimiento y experiencia. Entonces yo creo que hay un elemento muy claro de cómo se minimiza esa incertidumbre. Yo creo que también se comentaba que hay que pensar, Julio comentaba, a nosotros nos pasó en el 2018, esto es cuándo te va a ocurrir, no si te va a ocurrir. Yo creo que cuando realmente eso se interioriza a todos los niveles, esto va a ocurrir, seguiremos preparándonos para que no ocurra, pero si esto va a ocurrir, estamos preparados. Y tenemos muy claramente en momento de incertidumbre o de ambigüedad o que el proceso no dice qué hay que hacer, quién toma esa decisión. Que no haya esa lucha interna, bien intencionada para quién toma. Oye, yo tengo mayor responsabilidad de negocio, el impacto de esa decisión va a ser en mi unidad de negocio versus la otra, da lo mismo, entre comillas. Todo eso está muy precimentado. Nosotros lo que estamos viendo a nivel mundial es que hay una profesionalización cada vez más de las empresas y de las empresas de servicios que toman también un papel fundamental en ayudar y en estos momentos en actuar es cómo se hace esto. Esto es complicado, el enemigo cada vez es más profesional, esto ya no es simplemente el hacker que hace unos años, ya es una cadena de valor perfectamente estructurada y profesionalizada en los distintos estadios de esos ataques y nuestra responsabilidad como personas de negocios, como ciudadanos, es prepararnos para algo que sabemos que es una realidad, que ya no es como hace unos años, bueno, es que pensamos que no va a ocurrir, eso está ocurriendo. Y quizás toda la situación de la pandemia, del COVID-19, todo eso, pues ha acelerado la relevancia del impacto de estos ataques, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Yo creo que hay motivos más que suficientes para ser optimistas en cómo estamos mejorando en hacer estas respuestas, pero hay que ser muy conscientes de que el enemigo también mejora, que como decía un amigo, el enemigo trabaja en un centro de profit and loss y no en un centro de costes, con lo cual tiene muchos recursos para mejorar en sus ataques, y nosotros seguimos en esta lucha donde por el último punto, y no creo que sea únicamente cada una de las empresas o de los organismos independientemente, sino la colaboración que se da antes de los incidentes, en compartición de información, en el entorno legislativo para que realmente permita esto, pues es muy importante. Resumen, situación complicada, la vivimos, hablabas de cómo año en año está siendo mayor, lo que es atípico se convierte en lo típico cuando ocurre muchas veces, y tenemos que seguir en esta carrera de la profesionalización y la colaboración en los distintos elementos de la cadena de valor de la defensa. Sí, entre los tres realmente creo que habéis tocado ya para lo suficiente como para una masterclass de gestión de incidentes, ¿no? Porque hemos tocado ya muchos de los temas que queríamos cubrir hoy, de necesidad de coordinación, de capacidad de decisión, de colaboración entre los diferentes elementos de la cadena, pero empezando por uno de ellos, capacidad de decisión. Nosotros hace poco, bueno, hace ya 3 años, en la gestión de un incidente en una entidad bancaria, decidimos acompañar siempre a los técnicos, un miembro del Consejo de Administración, del Comité de Dirección de S21SEC, y efectivamente cuando llegamos en la mesa de crisis estaba el consejero delegado de la entidad bancaria, ¿no? Otros proveedores, que no tuvieron yo creo la visión de S21, pues mandaron a los 2 técnicos de forense para asistir a esa reunión. Entonces, claramente el lenguaje de esa reunión trasciende con creces el ámbito técnico, ¿no? Y hace falta que todos los que participan en la gestión de incidentes sepan cubrir todos estos aspectos, ¿no? De impacto en negocio, de comunicación. ¿Quién debería liderar? Y esto, si queréis, para no seguir el formato clásico de pregunta abierta, ¿quién debería liderar o cómo se lidera un incidente de ciberseguridad, ¿no? Está el negocio, un consejero delegado, el rol del CISO, cómo se orquesta todo eso, pero al final alguien tiene que tomar decisiones informadas para una gestión eficiente de un ciberincidente de seguridad, ¿no? Bueno, hablo de la experiencia nuestra, no quiero decir que lo que nosotros hagamos ni sea ni mejor ni peor, probablemente haya... en una empresa privada, como bueno, también en la pública, pero en una empresa privada, los resultados, es decir, el negocio, tiene mucho que decir. Pero tiene que saber decidir en cada momento bien informado. Es una obviedad, pero sí que no pueden o no se debe eludir esta responsabilidad. Nosotros lo que hicimos en ese momento, que insisto, no todo estaba bien protocolarizado, tú lo has dicho y es absolutamente vital, pero
por mucho que te perfecciones, seguro que el día que ocurre tienes deficiencias y debilidades. La decisión final la tiene que tomar un negocio, pero insisto, bien asesorado. Tú comentabas lo del consejo. Bueno, es evidentemente que al consejo se le informa. Al consejero del negocio más afectado se le informa, a las direcciones generales se le informa. Pero tiene que haber una figura, y digo de verdad, una figura que coordine la decisión. Y digo coordine la decisión, no digo siquiera que la tome, la va a tomar, pero desde el área de seguridad en Prisa, esto lo evaluamos desde hace tiempo y desde luego las direcciones generales más operativas del negocio son los que lideran todo el plan de contingencia que se va a producir en ese momento. No estoy hablando de ninguna decisión técnica. Y en ese comité, digamos, o en ese organismo de gobierno que se estructura a raíz del incidente, es evidente que hay una estructura más técnica y de seguridad que está permanentemente informando, pero la decisión la toma, y digo la toma porque hay que poner siempre, yo siempre digo que la responsabilidad es lo único que no se delega, la responsabilidad tiene que tomar alguien y como he dicho, en cada una de nuestras unidades de negocio empresa la toma el director general de la operación. No estoy hablando del director general del contenido, sino de la operación. Y ese comité lo integran adicionalmente esquemas de comunicación vital en este entorno, de verdad. Hay esquemas, evidentemente, asociados al mundo de recursos humanos por si hay que tomar decisiones de algún tipo asociadas a los empleados. Pero al final esta persona que estoy diciendo, y digo persona, que está, insisto, siempre asesorada, es la que va a tomar la decisión y mantiene continuamente, y va haciendo el decalaje temporal en base a cómo va evolucionando el incidente a lo largo del periodo inicial hasta que acaba, y ese periodo final puede ser muy largo, también lo digo, es decir, a veces oímos, no, pues este ha durado 5 días, 7 días, no, iba a decir, no me lo creo, es decir, dura más tiempo, la situación ante un incidente grave deja coletazos más tiempo normalmente en las compañías. Otra cosa es que puedas establecer un modelo de recuperación y de actuación, pero deja coletazos muy serios que tienen que ser tratados a lo largo de un periodo mucho más largo. Por tanto, esa estructura de comité y liderazgo en el incidente no es solo en los días primeros de la crisis, o momentos iniciales de la crisis, dura durante semanas normalmente. Entonces, creo que eso es algo vital tenerlo claro en la compañía y, por tanto, no se le puede otorgar, digamos, la medalla o el rol o las estrellas en ese momento porque puede quedar desbordado sin explicarlo. Y nosotros lo que estamos haciendo desde hace tiempo, intentando ver cuál es su responsabilidad adicional. Y no nos ha ido del todo mal, voy a decirlo así. Bien. Muy bien. Bueno, me voy a mojar. Adelante. Me voy a mojar. Depende. ¿Quién lo tiene que liderar? Pues depende. ¿Por qué digo que depende? Realmente, vamos, estoy completamente de acuerdo con lo indicado, ¿no? Pero hay una fase de identificación que no podemos olvidar a qué nos está afectando en la casa, ¿no? Si nos afecta la confidencialidad, la disponibilidad, la integridad, cuál es el impacto que tiene en el negocio, si nos ha parado algún proceso de negocio, cómo es la situación que realmente se está viendo abocada a la compañía por ese incidente, ¿no? Puede ser un incidente técnico que se puede resolver sin ningún tipo de problemas dentro del Departamento de Seguridad, coordinación con microinformática, Departamento de Seguridad, coordinación con sistemas, Departamento de Seguridad, coordinación con toda la capa tecnológica de la compañía, ¿no? Pero sí que es cierto que hay incidentes, como indicaba al principio, que afectan a lo que son las unidades de negocio y que realmente son relevantes, y más todavía si cabe, si sale ya a los medios y se hace público, ¿no? En estos casos, lógicamente, seguridad es un equipo de trabajo dentro de un equipo de trabajo de gestión de crisis de una compañía, donde se tienen que valorar todas las circunstancias de la compañía, donde tiene que haber un departamento de comunicación, donde tiene que haber un departamento de cumplimiento, donde tiene que estar el departamento de sistemas, donde tiene que estar ese órgano de gobierno. Al final todo recae sobre la figura del consejero delegado, como bien indicabas inicialmente, y tienes que tener ese diálogo para poder resolver siempre en el menor tiempo posible, con el menor impacto posible. Por eso tener estos protocolos ya previamente definidos, entrenados, donde puedas hacer esa identificación y esa activación de ese comité de gestión de crisis, pues al final es lo que te puede producir no generar mucho ruido o generar una situación, un abordaje efectivo de ese incidente, ¿no? Vamos, nada más. Yo creo que también hay que tener muy en cuenta la interdependencia de ciertas decisiones.
y yo entendiendo que efectivamente pues, los directores de una unidad de negocio pueden tener la responsabilidad de una decisión en un momento dado, hay también que entender que esa decisión puede tener una repercusión en cómo llegamos o no, por ejemplo, al fondo de ese incidente de seguridad, para entender realmente la amplitud de la situación. Entonces, esa interdependencia de las decisiones es importante manejarla, porque a veces el que toma la decisión maximiza para su objetivo concreto, pero puede no hacerlo para el contexto completo de ese incidente. Yo creo también que, respetando la responsabilidad de negocios, los negocios han tomado una decisión, que es tener un personal de seguridad. Y le están pagando y están formando porque son los expertos en ello. Entonces, yo creo que hay un elemento muy importante de dejar al experto, en la materia que sea, en el momento adecuado, tomar la decisión, que para eso es el experto, tiene la formación, la experiencia, ha podido tener experiencia en distintos tipos de situaciones por el estilo. Yo sigo pensando que hay un papel súper relevante del personal de seguridad y del CISO en este caso. Evidentemente esto no es un elemento tecnológico y yo creo que ya no hay prácticamente ningún CISO que piense únicamente en tecnología. Somos todos personas de negocio y hay esa visión y está planteado, con lo cual yo creo que hay que dejar a los expertos que tomen esas decisiones. Puede estar procedimentado que llega un momento donde, oye, estas son las distintas opciones, hay un impacto de negocio y la persona responsable del negocio toma esa decisión. Pero insisto, yo creo que la responsabilidad que no se delega, el señor que lleva la seguridad es el responsable de seguridad. Y lo que está es anteriormente procedimentado, evaluado y hecho los simulacros de distintos impactos de negocio. Y cuáles son los parámetros de decisión, lo cual también se puede procedimentar. Oye, el parámetro de decisión es minimizar el impacto de negocio de esa unidad, minimizar el potencial impacto de negocio para toda la organización, minimizar el impacto de la incidencia tecnológica o las repercusiones absolutas, o incluso, si me apuras, a un elemento mayor, un elemento social, y podemos entrar en debates muy abiertos de ¿se paga un ransomware? Sí, no, ¿cuál es la responsabilidad de una empresa minimizar el impacto a sus accionistas? ¿O hay una responsabilidad mayor incluso de esa? Entonces, si yo tuviese que poner un nombre, ¿quién toma? Creo que las personas de seguridad. Ahora, esas personas de seguridad tienen que tener el contexto y haber tenido esa delegación hecha por las personas que realmente tienen el negocio. Y entiendo que a lo mejor es un brindis al sol, si me permitís, que es más fácil decirlo que ejecutarlo en la realidad, pero son los expertos, son las personas que tienen la preparación y que entienden las ramificaciones de las decisiones, y yo creo que eso hay que mantenerlo siempre en mente. Aquí le voy a dar a Julio turno de réplica y con un comentario. Creo que más o menos todos estamos de acuerdo en que cada etapa del incidente tiene su especialización y sus tiempos, ¿no? Y en algunas tiene que liderar sin duda el responsable de seguridad porque tiene los recursos para empezar a diagnosticar qué es lo que ha pasado y qué consecuencias va a tener. Y luego, que creo ahora, Julio, te devuelvo la palabra, el impacto en negocio. Claro, la decisión última es, ¿abro mis 5.000 sucursales el lunes o las dejo cerradas? Y al final es como cuando hablas con un abogado que te defiende en un juicio. Quieres saber qué probabilidades tienes en escenarios inciertos en el que nadie te garantiza que eso va a ocurrir a ciencia cierta, pero tienes que tomar una decisión informada y al final, como el impacto es la cotización en bolsa de la entidad o el impacto en negocio, en cada etapa pues cambia un poco el decisor y al final, como siempre, todos miran al de arriba, ¿no? Al consejero delegado, que va a ser el que diga se cierran las sucursales o se abren, ¿no? A ver, yo creo que todos tenemos razón. Tú lo has apuntado, hay momentos donde la decisión tiene que ser tomada, y lo he dicho antes, hay que tomar la decisión y rápidamente, por tanto no se trata ahora de pedar, bueno, pues a ver qué opina, no. Pero también estamos hablando, bueno, o por lo que yo quería referirme al menos, era en una tipología de incidente, voy a decir crítico, afectado al negocio seriamente. Se ha comentado aquí que hay incidentes. Incidentes de seguridad los hay de forma continuada. Y digo, todos los días hay posibilidad de estar sometidos a esta gestión. Por tanto, la tipología o el alcance o el daño potencial que puede provocar el incidente es el que condiciona a lo mejor el modo de actuar, aunque eso sí que está protocolarizado en esa. Entonces, cuando yo me refería al nivel de decisión de responsabilidad, es evidente que, en mi opinión al menos, estoy refiriéndome a los incidentes críticos que están afectando al negocio en cuanto a su cuenta de resultados. Voy a decirlo ahí porque creo que se entiende. Claro que las primeras, iba a decir instantes, minutos, tiempo de decisión lo va a tomar el que sabe. Y es una obviedad, y digo, claro que lo he dicho al principio.
Lo primero es contener el alcance, el daño de ese posible incidente y, por tanto, tomas decisiones que no sé si son las mejores, no sé si son las mejores, son las que han estado pensadas en ese momento, que luego a lo mejor pueden tener algún condicionante, sin duda alguna. Por eso digo que la contención no tiene ninguna duda. Pero cuando las decisiones van a ser negocio, no creo, y voy a poner un ejemplo, que una decisión de comunicar y cómo comunicar, iba a decir a una audiencia interna y externa, sea solo de seguridad, eso es a lo que me refiero. Es decir, claro que puedo intuir lo que va a decir la compañía. Es más, claro que puedo hasta aconsejar, si me preguntaran, pero creo que la decisión final la tiene que tomar quien la debe de tomar. Claro que puedo tomar decisiones porque intuyo cuál es el nivel, y lo has apuntado, de impacto en la cuenta de resultados sobre un entorno o en otro. Pero es evidente que aunque pensando que puedo, y digo puedo ahora personalmente, o la decisión de seguridad puede tomar esa decisión, parece muy razonable que esa decisión sea tomada por quien corresponde y si por lo menos informado y aunque sea en el mismo momento. Entonces, ahí es donde estoy. Ahora, hay un 99,9, y voy a poner muchos 9 de incidentes de seguridad que no llegan a ese nivel de decisión. Lo digo también abiertamente. Sí. Lo que trato de decir es, creo que nos ponemos en ese escenario en el que todo el mundo lee la prensa o oye la radio o la red social y sabe de lo que estamos hablando como impacto social. Los que gestionamos internamente, pues a diario hay un protocolo y llegan hasta donde llegan. Y a lo mejor los procedimientos no solo de contención, sino de respaldo son suficientes para en poco tiempo poner en situación de absoluta normalidad con un impacto muy bajo en el negocio. Claro, en eso absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, pero estaba refiriéndome a los que yo creo que en la audiencia está pensando, aquellos que tienen un mayor impacto a nivel de negocio. Sí, creo que estamos todos en la misma línea. También ahora que estamos dentro de este marco de SEC cuadrado, en el que también se aborda seguridad física y ciberseguridad, ¿no? Y cómo en la gestión de un incidente, quizás ahora más que nunca, ambos aspectos son muy relevantes. Entre otras cosas porque hay incidentes de ciberseguridad en el que tienes a toda tu fuerza, a todos tus empleados en sus casas y determinadas acciones como que apaguen el ordenador o lo traigan para un update, o hay determinadas cosas que antes teníamos más controladas, más posibilidad de acceso físico a las personas, más posibilidad de meterlos en una sala de darles un curso, y también hemos tenido situaciones en S21 en el que de pronto un servicio crítico tienes a 6 personas afectadas por COVID y afecta también a tus planes de contingencia y a tus capacidades de ciberseguridad, de pronto también se ven mermadas por el efecto que tienen las personas, otro tipo de riesgos, en este caso sanitarios, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Cuál es vuestra experiencia durante este año y medio que llevamos de COVID en la gestión de ciberincidentes y en la importancia de las personas en esos protocolos y políticas de gestión de incidentes de ciberseguridad? Ricardo, si quieres. Venga, comienzo yo. Digo, por no seguir el orden. Sí. Yo creo que nos ha ayudado en la parte de seguridad, ciberseguridad, seguridad física, seguridad lógica, nos ayuda a madurar, ¿no? Una crisis que nos ha traído una dependencia absoluta en los sistemas tecnológicos, que anteriormente lo teníamos también, pero se veía menos, ¿no? Estaba dentro de nuestro castillo, dentro de nuestras murallas, lo teníamos todo más controlado. Al salir cada uno a nuestro propio castillo, vamos a decirlo así, para hacer esa analogía, cada uno a nuestra casa, pues la verdad que nos enfrentábamos a múltiples amenazas en múltiples redes, ¿no? Al final nos ha hecho evolucionar y salir de la situación de confort que teníamos anteriormente y vernos abocados a una situación que teníamos que controlar con otro tipo de herramientas y reinventarnos. Nosotros ahí evolucionamos, la verdad que bastante. Desde un punto de vista de concienciación, nos focalizamos muchísimo en la concienciación del usuario, muchísimo en la formación, pero también empezamos a utilizar las herramientas tecnológicas de otra manera, ¿no? Con objeto de detectar esos comportamientos anómalos, comportamientos que no eran habituales y ver cómo ir aprendiendo, ¿no? Empezar a utilizar otro tipo de técnicas para poder evitar esos incidentes que al final, al tener desde cualquiera de estos reinatos, hablábamos, ¿no?, de estos pequeños castillos de nuestras casas, tenemos las puertas abiertas a nuestra red corporativa, podíamos generar un incidente mayor, ¿no? Al final, en nuestro caso, sí que nos ha hecho esa madurez, evolucionar, que no se ve internamente la seguridad como un producto, sino que se vea como parte del proceso de toda la compañía, ¿no? Hoy en día, pues la transformación digital que todo el mundo está persiguiendo,
cómo industrializar sus procesos, cómo automatizar sus procesos, genera una altísima dependencia en los sistemas tecnológicos, ¿no? Los sistemas de información, cuando tú empiezas a proporcionar otro tipo de herramientas, pues al final empiezas a reducir esas vulnerabilidades. Y bueno, por resumir, es eso, ¿no? La situación de crisis que hemos tenido en este año y medio nos ha generado una mayor madurez internamente también, internamente en la casa, al ver esa dependencia de los sistemas tecnológicos, al entender que todos dependemos de esa tecnología, incluso en la capacidad del error, asumir el error, que es una parte importante, ¿no? Cuando pasaba algo, pues se asumía y las cosas no funcionan, ¿no? Continuamente, pues nos ha ayudado eso, a tener una mayor madurez y a verlo por parte de las unidades de negocio como parte del proceso, no como un producto. Yo creo también, por añadir, que esta pandemia nos ha hecho muy conscientes de la vulnerabilidad del ser humano en general, y tú comentabas muy bien también, incluso cuando el ser humano es el experto humano que tienes para determinada función, o de negocio o de seguridad. Entonces yo creo que ahondando en ese tema de la maduración es como nunca puedes erradicar, pero minimizar la dependencia de ese ser humano que puede estar enfermo o puede no poder desplazarse a un sitio, o puede no hacer algo físicamente, ¿no? Eso ha sido novedoso para todos. Y es una de las razones por las que también los atacantes han tomado ventaja de ello. Es una situación muy novedosa. Minimizar esa vulnerabilidad contra el factor humano. Al final, seguridad es la intersección entre procesos, personas y tecnologías. Tratar de minimizar la elasticidad del resultado a cada uno de esos variables es importante. Eso es un elemento de madurez, muchas veces de transformación en la forma de pensar del problema, de cómo la direccionamos. ¿Qué ocurre si efectivamente nuestro experto X está enfermo? Tenemos documentado, procedimentado que alguien con menor experiencia y expertise lo pueda hacer. Pues bueno, no va a ser de la misma calidad, pero por lo menos se tienen que tener en cuenta este tipo de factores que yo me atrevería casi a decir antes ni nos lo planteábamos. No te preocupes que si ocurre esto, estas son las personas que tenemos, que están perfectamente formadas, preparadas, y ahora si esas personas no están disponibles, ¿qué es lo que hacemos, no? Creo que es un reto que nos está forzando a madurar bajo fuego real, desgraciadamente. No hemos podido hacer los simulacros adecuados para manejarlo, pero el resultado yo creo que estamos mejorando. Yo creo que hay que ser positivos de que dentro de una situación tan dura como es en la parte de la pandemia y en todos los ataques que estamos recibiendo, hay una madurez y también una vez más pues se ve un poco la capacidad que tenemos todos como organizaciones de mejorar en situaciones tremendamente duras. Yo creo que lo que es importante es que esto no se nos olvide, que esto si ahora van pasando y seguimos y la sociedad pasamos de esta, esperemos que sí, mantenemos los cruzados, no se nos olvide que estas situaciones son reales. El problema de estas situaciones es que realmente te haces realmente sensible a su relevancia cuando ya estás bajo fuego real, cuando ya estás ahí ejecutando. Yo creo que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero yo espero que no se nos olvide este periodo en muchos temas, incluidos los temas de ciberseguridad, ¿no? Sí. A ver, yo esto que voy a decir no creo que le sorprenda a nadie, pero a la fuerza Orcán, ¿no? No hay mal que por bien no venga, todo esto. Creo que yo soy muy positivo en esto. Creo que cualquier empresa, iba a decir del mundo, pero por lo menos en España, que le hubieran planteado que se iba a presentar una situación como esta y cómo iba a responder y en qué tiempo iba a responder, la mayoría hemos dicho que no, que iba a ser más duro. No es que haya sido fácil, pero yo creo que nos debemos enorgullecer todos de que hemos sabido salir adelante en un tiempo, en una situación complicadísima, en un tiempo limitado y con un nivel de funcionalidad, yo diría, muy alto. Por tanto, enhorabuena. 2. Ese escenario ha tenido que hacerse a tal velocidad, y creo que nos ha pasado a todos, alguien podría tener información privilegiada, pero en muy poco tiempo el perímetro de actuación en el modelo a distancia de teletrabajo se multiplicó por N. Cada uno que ponga el N de su compañía en función de lo que sea. Y, por tanto, lo primero que tiene que hacer una compañía, también desde el punto de vista de seguridad, que es uno de los elementos, es tener la disponibilidad, la capacidad de operar. Esa capacidad de operar que se prima durante ese instante puede no primar tan
y no es que quiera, pero es evidente que hay que tomar decisiones para que esa operación pueda estar afectando a un nivel de vulnerabilidad mayor por ese perímetro que ha crecido, como es una obviedad que ha crecido. Una vez, iba a decir, saltado ese primer muro de la disponibilidad de los servicios en todo miles de trabajadores de esa forma, es el momento de actuar. Y por eso no hay mal que por bien no venga, porque empiezan a acelerarse procesos, y yo diría que en todas las compañías, se han comentado en la intervención previa también de Javier, como los esquemas de múltiple factor de autenticación, porque al final, y esto es otro mensaje que ha captado bien el empleado en general o la persona que trabaja, las cosas no se hacen solo por seguridad de la empresa, y esto es un mensaje que lanzo yo personalmente porque estoy convencido, se hace también por seguridad del empleado. Porque las responsabilidades, aunque puedan ser afectar a la empresa sobre la autenticidad de quién es y qué está haciendo, pueden estar siendo suplantados, se ha dicho, las subastas de identidades que hay en el mercado, puede quedar afectado esa persona también. Se hacen las cosas también por su seguridad, y eso, que puede ser un engorro inicial, empieza a ser entendido, porque se pone en comparación con su situación en un entorno financiero o de acceso a la administración pública, donde la persona tiene que ser auténtica. Empiezan a comprenderlo mejor. Por tanto, se puede aprovechar, con la capacidad de aceleración que cada uno pueda, a tomar medidas que antes podían ser más lentas. Por tanto, todo eso ha acelerado. Insisto, hay brechas, hay vulnerabilidades, claro que sí, no voy a poner que todo es fantástico. Pero sí que, si sabiéndolo aprovechar, ha sido una oportunidad para que las empresas, en su conjunto, apliquen nuevos modelos de seguridad que van a quedar permanente y estructuralmente en las organizaciones, y con eso, como dice Miguel, se estructuren servicios que ya no son tan dependientes de uno, honestamente al principio, de uno de los escenarios de contingencia, porque aquí parece que con la pandemia se han aplicado todas las contingencias, no, uno por simplificar, y es la no disponibilidad del entorno de trabajo físico en el que tú te movías. Todos los demás han seguido estando, se ha estado a priori. Por tanto, digo que ese escenario se ha aprobado, pero vamos, a fuerza de bombas, y es verdad. Y hemos respondido muy bien. Y se han abierto nuevas, en fin, ventanas que hay que cerrar. Lo estamos haciendo, yo creo, todos, a la velocidad que cada uno lo entiendo, y en función de sus activos, sobre todo digitales, que tenga. En nuestro caso son muchos importantes, y estamos actuando a la velocidad, insisto, que esto no se hace. Pero creo que ha sido un momento también de presión, pero también muy interesante de vivir y de aprovechar. Sí, totalmente de acuerdo. Efectivamente, creo que hay que estar orgullosos, ¿no?, como sociedad y como sector, por la respuesta que hemos sabido dar ante un escenario inédito, ¿no? Y ha puesto efectivamente a prueba los escenarios de continuidad de negocio en todas sus variantes, ¿no? Obviamente la de no disponibilidad del puesto de trabajo en la oficina y todos los sistemas luego que han ido en cascada de necesidad de subir y adaptar los protocolos de ciberseguridad al entorno distribuido, las capacidades de monitorización de los equipos y de las personas, etcétera, ¿no? Y hablando de que esto luego nos ayuda a salir mejor de lo que entramos, siempre hablamos en el sector, ¿no?, de la concienciación como uno de los pilares, que nunca se hace suficiente. Yo creo que todos participamos en foros, damos charlas en escuelas de negocios y parece como que nunca era suficiente, pero mi percepción es que sí que la pandemia ha visualizado mucho para los directivos no técnicos todo el complejo contexto tecnológico al que se enfrentan las empresas en este escenario incierto, la necesidad de cambios muy rápidos, desplegando tecnología en muy poco tiempo y teniendo que gestionar los riesgos. ¿Cuál ha sido un poco vuestra experiencia a nivel interno, ¿no? ¿Ha existido esa mayor concienciación y mayor apoyo para la gestión de los posibles riesgos ciber durante todo el periodo COVID y vamos a salir, se va a mantener eso en el tiempo o se diluirá y cuando ya dejen de pasar cosas volverán a enfocarse más en negocio, en time to market y otros parámetros financieros? Oye, si queréis, yo creo que evidentemente esta pandemia nos ha, no solo la concienciación, sino la relevancia de esta vida digital que es parte de nuestra vida, ¿no? Y yo siempre digo, no lo miro ni en mí, ni en mis colegas, lo miro más pues en mi madre o en mi mujer, en el ciudadano de pie o en la persona de pie, que de repente se da cuenta que hay muchas cosas que puede y que en este caso debe de hacer de una manera diferente, digitalizada. Hay muchas de esas cosas que tienen una mejora en el tiempo que con independencia de pandemias querremos seguir haciendo así, desde ciertos servicios que se pueden hacer de forma remota más eficientes, podemos entrar de cuánto trabajo en la oficina versus un híbrido o lo que fuera. Entonces hay ese salto cuantitativo y cualitativo del impacto de la vida digital en nuestra vida. Hay a la vez, pues, ¿qué ocurre cuando eso se disrumpe? Porque hay un ataque. Entonces yo creo que esa concienciación
ha existido, en cuanto a la relevancia y qué ocurre cuando está acá. El problema es que el ser humano tiene una memoria de corto tiempo y bastante volátil. En cualquier caso, siempre tenemos un punto de referencia real. Ya no será esto lo que dicen los de seguridad, que están obsesionados, que están semi-esquizofrénicos. Ya hay un punto de relevancia que tenemos todo y que podrá ser utilizado. Yo creo que también es nuestra responsabilidad no olvidarnos. No para hacer ahí, vamos a seguir hurgando en el dolor en los tiempos más dolorosos, pero para seguir mejorando y actuando, con lo cual, siendo positivos, yo creo que hay un impacto positivo de la digitalización, de lo que ocurre cuando no se está preparado. Estamos también hablando mucho de la reacción ante un caso de ataque. Yo quiero seguir poniendo mucho foco en la preparación para que no ocurra, para que se minimicen las probabilidades de que ocurra y el impacto de cuando ocurre. O sea, yo creo que sigue habiendo, y esa quizás es la parte más complicada. Pero cuando está ocurriendo y se está bajo el dolor, el paciente dice, bueno, sí, pues que duele mucho, opere y haga un corte. Es cuando no estamos sintiendo ese dolor. Y a veces pues hay la inconveniencia de la preparación, de las cosas más triviales, de un cambio de password o no, de que sea una password fuerte, no, de esas cosas más triviales. Pero los procesos básicos que siguen siendo fundamentales para la ciberseguridad, que no se nos olvide. Que no se nos olvide que hay muchas cosas muy dolorosas que cuestan mucho dinero y empleos y cosas más allá que se pueden evitar. Una molestia, una concienciación en el día a día, ¿no? Con lo cual, yo quiero pensar que esto es un punto de no retorno en positivo, lo quiero poner así, pero quiero abogar a nuestra capacidad de la memoria y de recordarlo y que no se nos olvide a todos nosotros, ¿no? Yo espero, por continuar y aportar, espero y confío que no se nos va a olvidar, porque rara es la semana que no tengamos un incidente a nivel empresarial, pero es que a nivel de rara es la semana que no haya un incidente en cualquier red social, en cualquier proveedor que dependan tus servicios, tus tarjetas de crédito, tu vida digital, como bien has dicho, cada vez tenemos esa identidad digital más distribuida, ¿no? Hemos confiado en múltiples proveedores, es decir, que la seguridad, como indicábamos inicialmente, ya no se está viendo como un proceso, como un producto en sí, sino más bien como el proceso. La concienciación a los usuarios, los controles que implementamos en esa, que han salido muy bien indicados anteriormente en la ponencia, cuando hablábamos del doble factor de autenticación, esos controles que muchas veces al usuario le generan la molestia, le generan oye, ¿y por qué tengo que cambiar mi contraseña? ¿Por qué tengo que tener un doble factor? ¿Por qué tengo que tener un OTP? ¿Por qué? Ese por qué se ha acabado. Yo creo que ha quedado más que evidente, oye, es una amenaza real, no estamos hablando aquí de temas irreales, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de eventos que están poniendo en jaque a grandes compañías y creo que va a ser difícil olvidarse, ¿no? De hecho, pues ha ayudado, como bien decían anteriormente, a posicionar la seguridad como parte clave del proceso de negocio. Julio. A ver, yo no es que haya venido para quedarse, es que está. La pregunta, yo creo que estaba bien hecha, es ¿cómo es visto, por un lado, por la alta dirección, cómo este hecho ha podido ayudar? Yo diría que sí, que claro que ha podido ayudar, porque cuando las cosas están en real, pues hay un valor añadido que la dirección sabe comprender mucho mejor. Pero también no pretendo mirarme el ombligo para pensar que es que ahora la seguridad por ese motivo va a ser lo que tiene que ser. Igual que en la seguridad física, y hemos hablado de ello y que van a converger y porque hay elementos, yo creo que nadie discute que en función de la tipología de negocio, y lo sé, qué es seguridad física y qué es lo que tiene que hacer. Bueno, está ahí porque lleva mucho tiempo y porque ha sido más comprensible. Es el tridimensional, este es el n-dimensional de gente que en abstracto es esto de lo digital. Bueno, ahora yo creo que ya hay esa conciencia, no estoy seguro que la hay, y que probablemente en este periodo se está hablando mucho más de ello. Pero yo lo que creo, y aquí fíjate, le voy a dar razón a Miguel en su discurso, tiene que volver la responsabilidad a quien la tiene. A quien tiene que, es decir, como es la responsabilidad comercial la tiene el comercial, la responsabilidad financiera la tiene el financiero, desde el punto de vista de la gestión global la tiene el consejero, por poner una pirámide tradicional. Bueno, aquí igual, yo creo que la seguridad es responsabilidad de la seguridad y tendrá que seguir velando, concienciando, informando, trabajando. Pero yo diría, sin presionar en que decir, es que no se habla de lo mío.
Bueno, yo lo comprendo, porque yo estoy aquí y cómo no. Pero creo que, como se suele decir, el día que no hablen de nadie, y es porque las cosas van bien, será el éxito de la función, probablemente menos protagonismo del Ejecutivo de Marras. Pero desde ese punto de vista creo que el peldaño que hemos subido con esto no lo vamos a bajar. Honestamente creo que nadie, vamos, de forma lógica nadie lo va a bajar, y que tendremos que seguir dando, hasta el punto pues, que ocurra lo que intuyo que va a ocurrir. No sé cuándo, ¿no? Pero como dice, no voy a ser Julio Verne yo, pero hasta que eso sea tan... Nadie estamos hablando, insisto, de otras áreas funcionales. Y lo que ha cambiado en la seguridad, que me parece vital, es que pasa de ser pues, una technicality a pasar un proceso de negocio tan importante como cualquier otro. No quiero ya ni poner. Y eso sí que es clave, porque forma parte un poco de las decisiones generales de la compañía. Y esto nos ha ayudado, lo creo firmemente. Sí, totalmente de acuerdo. La concienciación efectivamente ha subido, yo también creo que continuará después y que nos va a ayudar, ¿no?, como sector en nuestro trabajo de lucha contra el cibercrimen y prevención de los incidentes de ciberseguridad, pero esa concienciación, mi experiencia es que, y el nivel de compromiso de los directivos con la ciberseguridad muchas veces se pone a prueba en algunas de las etapas de gestión del incidente que tienen que ver con la comunicación y las obligaciones de reporting a las autoridades competentes, ¿no? Incluso con temas que ya rozan un poco la ética y demás, como la posibilidad de pagar el ransom que nos puedan pedir, ¿no? Nosotros hemos atendido muchos incidentes en S21 y no son pocas las empresas que nos piden si podemos intermediar porque ellos de bitcoins no entienden y nos piden si estaríamos dispuestos a gestionar el pago del rescate como la solución que piensan que pueda ser más corta y menos dolorosa, que obviamente pues, yo pienso firmemente que eso es una suposición equivocada, ¿no? Pero muchas veces el compromiso de los directivos, no de los técnicos de ciberseguridad, se pone a prueba cuando tienen que comunicar a los medios que han sufrido un incidente, cuando tienen que reportar a GDPR que han sufrido exfiltración de datos. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en incidentes reales? ¿Hay esa resistencia y es necesario un poco explicárselo en más detalle? ¿O también estamos ya al nivel que queremos, a nivel empresas, en la gestión global de los incidentes desde ese punto de vista? A ver, yo desde ese punto de vista, como tengo la experiencia real, desde el primer momento, independientemente de que sea, es decir, no legal pagar desde el primer momento, al menos en mi organización, estaba absolutamente clarísimo que no se iba a pagar. Tienes razón en que uno puede evaluar cuál va a ser mi coste contra otro, no lo discuto, que se pueda. De hecho, nosotros mantuvimos dentro de todas las informaciones hacia todas las administraciones, incluida la policía, porque se denunció, se informa a todo el mundo de la situación y, desde luego, insisto, desde ese punto de vista, ninguna duda. Pero quiero reflexionar, porque esto de decir, claro, tú trabajas donde trabajas o tal, las empresas son las que son. Si no hubiera nadie que pagara, a lo mejor dirían que nadie existe. Lo cierto es que paga mucha gente. Lo cierto es que ahora mismo, yo lo leo, pero no es que conozca el dato, se ha convertido, no sé qué ranking de país por Producto Interior Bruto de la ciberdelincuencia, y mueve más, dicen ya, que la propia droga. No sé si es cierto, solo digo leo y repito como un papagayo quizá, pero por tanto la importancia es brutal, por tanto hay mucha gente que paga. Pero ahora hay que plantearse si es una pequeña empresa que le piden a lo mejor 3.000 euros, voy a decir un ejemplo, dice, Dios mío, es que si no se me va mi negocio. Quiero decir con eso que hay que ponerse en la piel de cada uno. Pero en las grandes empresas yo creo que en general, digo en general porque la decisión es clara y yo creo, hablo por la experiencia, pero creo que con colegas que hablo se tiene firmemente la decisión de no pagar. Y creo que es comprendido por la dirección en general. Es lo que puedo opinar y así lo traslado. Desde un punto de vista de cómo responder, al final cada negocio es propietario de su respuesta, ¿no? Y es lo que van a considerar siempre pensando en el mejor funcionamiento del negocio, ¿no? Desde el punto de vista de cómo reportar, yo creo que no se reporta todo lo que pasa. Si no, esta alerta temprana nos ayudaría a todos, ¿no? Al final siempre está el temor en muchas organizaciones. Al final el tejido empresarial español no deja de ser pyme, no deja de haber muchas organizaciones que ese reporte pueden incluso intuir o pensar que pueda ser sancionador, ¿no? A la hora de comunicar, no desde un punto de vista administrativo, sino desde un punto de vista que penalice sus clientes el funcionamiento de su propia compañía al hacerse público, ¿no?
y tratan en muchas ocasiones de esconder las vergüenzas, ¿no? Al final, la comunicación de los incidentes, hoy te toca a ti, pero mañana le tocará a otro. Cuando uno recibe IOCs, cuando uno recibe al final estas vulnerabilidades, pues siempre agradece que pueda llegarse a proteger previo al incidente, ¿no? Esa acción preventiva siempre la agradece, ¿no? Es decir, que si para formar parte y seguir alimentando este círculo de calidad, ¿no?, y de mejora continua, es necesario esa comunicación, es necesario ese reporting, es necesario esa interlocución. Es cierto que hay determinados sectores regulados que, lógicamente, tienen que hacer ese reporting, pero lo que comentaba anteriormente, el tejido empresarial, al final hay mucha pequeña, mediana empresa que no está regulada de esa manera y que debe participar también, ¿no? Porque cuantos más ojos veamos, más rápida será la respuesta. Que luego esa respuesta, lógicamente, irá en función de cada compañía, ¿no? Cómo abordarlo, si abordarlo pagando, abordarlo no pagando, dependiendo. Yo creo que aquí, como esas cosas que comentaba Julio, es que estamos entrando casi en un nuevo capítulo de ética, de deontología empresarial, de dónde están esos límites, ¿no? De dónde está yo hago lo correcto para mi negocio, pero que puede ser no lo correcto para la sociedad. Que es un tema muy complicado, porque además ese negocio en particular en una empresa más grande son otro tipo de impactos, más pequeño puede ser realmente puestos de trabajo y con eso una serie de implicaciones realmente fuertes. Yo pienso que ahí es donde la legislación y los organismos tienen que actuar, y no es únicamente con esa respuesta, puede haber temas de seguros o no seguros, tienes que tener seguros contra cibercrimen o no, para también poder minimizar el impacto y que esa confrontación con una situación extrema pues pueda ser minimizada por un entorno legislativo que de alguna manera ya ha tenido en cuenta cómo lo minimizo. Yo creo que estamos entrando en un nuevo capítulo, hay mucho que pensar, yo no tengo ni cerca de decir, ni para mí personalmente todas las respuestas claras, pero yo creo que ahí es donde hay que trabajar mucho, y ahí es donde yo pediría a los entornos legislativos, de empresa, vamos a trabajar, vamos a pensar, vamos a hacer creativos también en cómo se minimizan ciertas situaciones, por no únicamente ver qué es lo que ocurre en esta situación. Puedo minimizar el impacto de pagar o no un ransom si he tenido en cuenta otra serie de factores. Y de alguna manera estoy preparando a la sociedad con enfrentarnos a este nuevo tipo de crimen, que es un crimen digital, que es razonablemente nuevo, no tan novedoso para los que llevamos años en esto, pero es todavía un poquito nuevo para la sociedad, ¿no? Sí. Yo ahí es donde creo que sí que hay que pedir un poco la responsabilidad a los entornos legislativos. Vamos a poner los entornos correctos, vamos a hacer que la sociedad trabaje por anticipado antes de que ocurran este tipo de situaciones. Vamos a poner muchos temas, hablamos cuando hay incertidumbre, pero temas legales de compartición de IOCs o ataques que estamos recibiendo. Yo, que he estado ahí mucho tiempo en Estados Unidos, pues en la época de Obama hicieron una legislación muy fuerte para fomentar, porque hay un componente legal muy fuerte que impide muchas veces a las empresas, a las personas compartir por las responsabilidades legales que eso pueden acarrear. Ahí es donde yo pido a los gobiernos y a los señores, vamos a trabajar ahí, porque esto es una realidad de la sociedad y tenemos que tratarla como tal. Sí, efectivamente, habéis comentado, depende mucho del tipo de empresa y del impacto que tiene para su negocio. Para algunas empresas puede ser cómo compara el coste del ransom con lo que me va a costar la erradicación y la vuelta a la actividad, y para otras empresas, a lo mejor una pyme, es el ser o no ser. Si no consigo recuperar mi servidor, desaparezco como empresa. Entonces ahí obviamente los niveles de presión cambian, ¿no? Pero efectivamente nosotros hemos hecho investigaciones en las que hemos detectado wallets de bitcoins de algunas organizaciones criminales con 60 millones de euros en wallets de bitcoins, y eso es solamente una de las organizaciones de las muchas que operan, como decía Julio. Tú sumas todo lo que están recibiendo como pagos y es una industria dedicada al cibercrimen, pero que genera muchos retornos, ¿no?, a esas acciones cibercriminales, y la clave está, a lo mejor, como comentabas, Miguel, en esa prevención, el como sociedad educar a las empresas, a los procesos, para que si tienes un plan de continuidad de negocio bien desplegado, y en una pyme no es tan caro desplegarlo, la razón de ser del ransomware, que en el fondo te secuestran tu negocio y es solo cierro o pago, se soluciona teniendo backups adecuados y unos planes de contingencia muchas veces que no son muy difíciles de diseñar y tampoco son muy costosos de desplegar, ¿no? Que quizás eso es parte también de las lecciones aprendidas que nos llevamos de
de todo este periodo del COVID y de la gestión de los incidentes de ciberseguridad durante el mismo, ¿no? Yo solo sé que queda poco tiempo, pero estoy intentando de escuchar a todos. Creo que cada compañía, independientemente de la legalidad o cómo se legisla, que has hecho un reto ahí que me parece interesantísimo, pero yo sí que animaría a cualquier tipología de empresa, que independientemente de cómo haga la comunicación exterior por su defensa de sus intereses, sí que haga una comunicación interna, sean las instituciones que para eso están, sea un INCIBE, que están para ayudar y sobre todo para tomar de forma más rápida las medidas que puedan ayudar al resto de la población, y digo el resto mundial de la población. En nuestro caso, se lo digo porque así fue, en el momento que ya se detectó, todo esto fue de madrugada, no voy a dar los horarios, pero todo fue en las primeras horas de la madrugada, antes se ha comentado dónde, bueno, horas de la madrugada, aunque nosotros trabajásemos 24 horas al día, pero siempre son menos recursos. En cuanto se detectó la tipología, en este caso de Ryuk, que había sido una variante, claro, dices, tengo todo, pero no te valen ni las firmas, ni cómo claro. Bueno, no voy a entrar aquí en lo que nos ocurrió en detalle. Pero desde que nosotros, los expertos, analizaron y vieron cuál era la firma correspondiente que había que actualizar y vieron, estaban, pues, no sé, los virus total, cualquier ayuda que puedas dar al resto del mundo es muy importante. Si esto lo concienciamos de que entre todos nos podemos ayudar, independientemente del tamaño de empresa, que sé que la empresa puede decir, pues, que hable con el INCIBE, que analice un poco qué es lo que puede ocurrir y que informe lo antes posible al entorno técnico, a la comunidad y, digamos, internacional de la seguridad. Y luego que comunique a sus clientes lo que estime oportuno, ¿eh? Muy bien, pues creo que vamos llegando al final del panel. Nos queda quizás tiempo para una ronda rápida de todo lo que hemos hablado, pues 3 recomendaciones, habiendo gestionado incidentes de ciberseguridad en esta época, de todo lo que se ha comentado, en qué nos enfocaríamos si tuviéramos que decir 2, 3 mensajes, ¿no? Aprendidos. Así como resumen, hacemos, si queréis, una ronda rápida que nos sirva de conclusión del panel. Yo, en fin, hablo demasiado, lo sé. Lecciones aprendidas. Pues no solo es tener el plan de contingencia, se ha dicho, probarlo. Es decir, tener un mínimo de puesta en escena, que creo que somos, todos los colegas lo hablamos, tenemos una debilidad ahí en general. 2, yo creo que la prevención y la concienciación son vitales, pero por mucho que hagamos, algo nos va a poder ocurrir. Y entonces, analizando cada uno, ¿qué prioriza en su negocio? Nosotros hemos priorizado para que el alcance, voy a decir, sea menor. Yo he dicho, planes de contingencia. 2, ¿cómo minimizamos, en fin, movimientos laterales o al final conseguir privilegios que te puedan hacer más daño? Pues una cosa que nosotros, nuestro plan estratégico había quedado en segunda derivada, rápida por segunda derivada, hemos acelerado toda la gestión de cuentas de privilegiadas. Esto minimiza, pensamos que debe minimizar el impacto. Entonces, creo que en función de cada compañía en vez de ir a por todo, céntrate en aquellos que dentro de tu negocio, y por eso doy 2, tener un mínimo de contingencia, los apuntados, sea cual sea tu negocio. 2, actúa sobre aquello que pueda minimizarte el impacto mayor una vez que lo vas a tener, desgraciadamente voy a decir, lo vas a tener, lo puedas minimizar. Y en ese sentido, cuentas privilegiadas, tenerlas muy, muy controladas. Por dar 2 pinceladas. Perfecto, gracias. ¿Alguna resumen más? Tenemos 2 minutos. Como reflexión, apuntaría a la prevención, como bien indicaba. La prevención respecto a arquitectura tecnológica, que tengas una arquitectura tecnológica, identificación de comportamientos anómalos, que seas capaz de utilizar la tecnología para poder identificar cualquier transformación, cualquier comportamiento anómalo que pueda tener en tus puestos de trabajo o en tus usuarios. Concienciación importantísima en la parte de prevención. La identificación, tener un buen gobierno, yo creo que unos procedimientos probados, como bien comentábamos desde un punto de vista de continuo de negocio, gestión de crisis, donde tengamos a toda la organización involucrada, cada uno tiene su papel. Al final esta bandera pesa mucho y cada uno tiene dentro de la crisis su papel, ¿no? Y 3, la respuesta. La respuesta tiene que ser eficaz, con un responsable, bien liderada, y una respuesta ante este incidente, cada uno en su parcela, pero una respuesta eficaz. Muy bien. Efectivamente. Yo voy a repetirme, por lo menos parte de lo dicho, creo que es un resumen muy correcto. Yo diría es prepararse, prepararse que tiene un entorno muy amplio, no solo son sistemas, procedimientos, quien decide, cómo se decide, es en el momento de incertidumbre y tensión es el peor momento para la improvisación, es prepararse. Lo segundo es probarse
Una vez que estás preparado, efectivamente, esos ejercicios de simulacro, de tabletop, de que logramos hacerlo muchas veces, y luego la consecuencia lógica normal de todo esto es anticiparse. Aunque nunca se radica la posibilidad, y yo creo que la concepción de cuándo va a ocurrir versus si va a ocurrir es la correcta, pero anticiparse, tratar de prevenir. Y en la prevención está que no ocurra o que cuando ocurra sea del impacto menor posible. Con lo cual, si yo tuviese que elegir esas tres palabras, prepararse, probarse y anticiparse. Perfecto. Pues como moderador generalmente haría un resumen, pero con un panel de este nivel creo que habéis resumido perfectamente, ¿no? La experiencia práctica y algunos mensajes para que las empresas que mañana tengan que enfrentarse a un incidente de ciberseguridad, pues por lo menos tengan estas pautas sobre las que construir la gestión al incidente o planificar su estrategia futura con estos mensajes que hemos hablado hoy. Así que muchas gracias a todos por la participación y un saludo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Julio, gracias, Ricardo, Miguel, Agustín. Ha sido un placer oíros. Como siempre, se nos ha quedado corta la hora. Nos hubiera encantado estar escuchando muchísimo más tiempo.